Hola y bienvenido a un episodio más de People con dos grandes razones, un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo y todo lo que sucede en el área de People y lo hacemos de una manera divertida, transparente y siempre bastante irreverente. Yo soy Badia Rebolledo y espero que de aquí te lleves algo que te sirva en tu día a día, te entretenga y si te topaste con esto o por estar ahí husmeando en el internet, bueno, espero que lo disfrutes y le pases la recomendación a alguien. Y no se te olvide seguirme por Spotify o YouTube y darle a las notificaciones, a la campanita, para que te recuerde cuando sale un episodio todos los jueves. O sígueme por Instagram, en People con dos grandes razones. Listo, sin más preámbulo, empecemos. Voy a arrancar el episodio de hoy contándoles una historia que en la actualidad suena bastante ridícula. Sin embargo, es muy cierta, muchachos, muy cierta, así que tomen nota si quieren ir a checar el dato. En los años 50, los médicos, así, muy a ciencia cierta, los expertos en el deporte, básicamente cualquier persona que estuviera en el mundo del deporte, perjuraban que era imposible correr una milla en menos de 4 segundos. Era imposible. Es más, llegó al punto de decir que el corazón humano no lo resistiría y ahí caerían muertos después de llegar o tratar de hacer esto. Era imposible. Y por muchos años se mantuvo esa creencia. Pero un 6 de mayo de 1954, Roger Bannister hizo lo imposible. Lo corrió en 3.59 segundos. ¿Y qué creen, güey? No se murió. Pero lo increíble, que por cierto, hasta hicieron una película sobre esto. Creo que es Chariots of Fire, creo que así se llama. Pero ese sí vayan y chequen porque ese no estoy segura. Anyway, el punto es que lo increíble no fue tanto lo que consiguió Roger Bannister, que desde entonces se volvió el efecto Bannister, sino lo que sucedió después. En el siguiente año, 20 personas más rompieron ese número de los 4 segundos. Entonces, ¿qué te dice esto? Que solo necesitas a un valiente, a un atrevido, a un tirao pa'lante que rompa ¿cómo llamémoslo? Este paradigma, este bloqueo mental para que los demás lo hagan. ¿Y cuántas veces, o más bien ahora me preguntarán ustedes, chida tu historia, qué bonito que me recordaste es una película del siglo pasado, pero ¿y esto qué pito toca, no? Conmigo, o contigo, o con la empresa, o con los líderes. Pues es muy simple. Creo que es mucho más de lo que te podrías imaginar, porque nosotros en las empresas nos ponemos nuestras propias limitantes. Porque los negocios siempre dicen es que no se puede, es que no se ha hecho. Entonces, ¿cuántas veces les ha pasado? A mí me ha pasado más de las que me gustaría recordar. Entro a la junta, traigo una idea nueva, basada en datos, con estadísticos, sabiendo que es disruptiva, sabiendo que es innovadora, sabiendo que es completamente creativa. Y que sí, le voy a dar a 2 o 3 bastantes calambres, pero estoy segura de que va a transformar. Y no sé si les suene, pero a mí me ha tocado escuchar lo siguiente. ¿No estamos listos para eso? No. La gente no tiene el nivel de madurez que necesitamos para aplicar eso. El cliente no lo aceptaría. O no, es que así no funcionan las cosas en este sector. ¿Te suena? A mí demasiado. Y cada vez que me suenan o me dicen eso, me meten un cohete en el culo. Porque molesta. Molesta es que así lo hemos hecho siempre. Es que eso es imposible, eso no va a suceder. Y bien,
Lo que pretendo hacer en este podcast es traerles 6 diferentes conceptos en donde había ese paradigma mental, esa traba mental, ese techo mental, y cómo y quién lo ha roto y ha transformado dramáticamente la manera en que hacemos hoy las cosas. Que para los que han nacido en las últimas, quizás, a lo mejor 2 décadas sería mucho, pero en la última década seguro, nacieron con eso. Entonces ellos no conocen nada diferente, entonces les hace de lo más normal, cosa que para nosotros antes era imposible de creer. Y bueno, voy a hablar de cosas amplias, ¿no? De conceptos muy amplios, pero esto se lleva a tu oficina, se lleva a tu empresa. Y bueno, al final trataré de enlazar estas con la moraleja de este podcast. Ok, pues empecemos. A ver, el primero, el fenómeno de los CEOs jóvenes. Muchos de mis contemporáneos no me dejarán mentir que pues, durante décadas, durante mucho tiempo, la narrativa era para dirigir una empresa, las ganas. Los 30 años de experiencia, el MBA colgado en la pared, la trayectoria, ¿no? El CV largo. Eso es lo que daba la confianza, afianzaba el que los inversionistas o los directores no creyeran en el crecimiento de la empresa. Era garantía para admirar la trayectoria de cómo llegaron hasta allá. Y ojo, no estoy diciendo que todos esos años de experiencia, porque pues, ¿qué creen? Yo ya me sumo a eso, no sirven de nada. Claro que sí, y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sin embargo, el concepto de desvirtuar, ¿no? a los jóvenes y que no pueden dirigir porque pues, están jóvenes, están verdes, ¿no? Esta desmitificación, eso es lo que es el paradigma que rompió. ¿Y quién lo rompió? Pues Mark Zuckerberg. Tenía 20 años cuando creó Facebook y demostró que el ser joven, tan inexperto como lo quieran llamar, pues valía para 3 cosas cuando significaba tener visión, cuando significaba tener y poder tomar el riesgo, aventarse y decir, pues, y digo, a los 20 años es cuando puedes hacer eso, decir, bueno, pues, ¿qué es lo peor que va a pasar, no? Pues, chingue su madre, a la Juan Escutia, vamos a aventarnos a lo pendejo. Y bueno, pues tan pendejo no fue, ¿no? ¿Y quiénes le siguieron? Pues le siguió Evan Spiegel de Snapchat, Brian Chesky de Airbnb, Melanie Perkins con Canva, y en México también, y en Latinoamérica está Kavak, está Rappi, está Clip, donde sus fundadores no tenían ni 30. Y así les puedo nombrar muchas otras que han sido sumamente exitosas, con fundadores jóvenes, creyendo en un sueño y llevándolo a cabo sin miedo al fracaso. Y suena así medio aquí instagramero la frase, pero es eso, es qué mejor tener esa edad para tener la visión, tener las ideas, la creatividad y tratarlo de hacer. Y lo peor que va a pasar es que no funcione. Bueno, aprendimos, para adelante. Entonces también todo ese entorno ha cambiado el mindset, ¿no? La manera de que vemos las cosas. ¿Qué pasó en las juntas directivas después de que estos jóvenes empezaron a llevar la batuta? Bueno, pues que o sea, tenía que replantear el significado de estar listo cuando estabas buscando las promociones y demás. ¿Qué otra cosa sucedió? Que muchas empresas, desafortunadamente no todas, pero muchas empresas empezaron a ver a los jóvenes como algo eh, primordial, algo esencial en la parte de transformación, creatividad e innovación en la empresa. No quiere decir que la gente grande no tuviera esa capacidad, pero en realidad, pues sí empieza a fallar un poco esa habilidad. Pero empezaron a reconocerlo en los chavos.
¿no? Y eso creo que le trajo mucho, mucho a las empresas. Desafortunadamente no lo estoy viendo en Latinoamérica y no hablo de las startups, evidentemente, hablo más bien del resto de las empresas, las medianas empresas, las grandes empresas. Son pocas las que en realidad buscan el talento joven como a secret weapon, sino lo ven más como un, ay, hay que tener el plan de becarios, ay, qué hueva, ay, sí, pero pues, no, no, y lo utilizan más bien como el achichincle, como el corre y dile, como el sacatalachero. Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona no siente que aprende, no siente que contribuye y no siente que le tomen en cuenta. Y eso lo he visto mucho más veces de lo que me gustaría en los años recientes también. Entonces, si nos ponemos en retrospectiva, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas ideas no habrán muerto en el camino solo porque eran muy verdes los que lo estaban presentando? Entonces no les dimos el peso. Piénsenlo. Y más bien, replanteemos el cómo hablamos de succession planning. Hablemos de cómo traemos este top talent. Hablemos de cuán tomar el riesgo también en las carreras de estos jóvenes que traen grandes ideas, pero que como no tienen, ¿no?, las canitas, los años, lo minimizamos porque llevamos un proceso que se tiene que cumplir. Una cosa es estructura y otra cosa es ser más papistas que el papá. Entonces, llévenselo de tarea, piénsenlo. A lo mejor estoy rete loca, pero creo que Mark Zuckerberg estaría de acuerdo conmigo. Es más, él mismo implementó en su empresa el de atraer talento dropout, es decir, los que dejaban la universidad o los que estaban en medio de la universidad y estaban así como que y los invitaba y los contrataba sin licenciatura, sin maestrías. Eso fue tomar un riesgo que antes era, pero impensable. ¿Cómo voy a contratar a alguien si con carrera trunca? Entonces sí lo contrato, pero es el, ¿no?, el que va a sacar la talacha. Y nunca le dábamos esa oportunidad. He estado en empresas en donde he conocido gente con una experiencia, jóvenes, pero llevan ya bastantes años, es decir, jóvenes porque sí se salieron de la universidad a temprana edad, estamos hablando de 19, 20 años, empezaron a trabajar por necesidad, llevan ya 6 años haciendo su trabajo, son muy buenos, estamos hablando de alguien de 25, 26 años, pero no lo podemos hacer manager, tiene carrera trunca. No, sí, como el puto papelito te da entonces todas las armas para ser un gran manager, sean mamones. Licenciatura lo que te da es evidencia de que puedes cumplir con algo, de que puedes tener la disciplina, de que aprendiste algo. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la universidad y salimos de ahí, yo al menos pensando de puta, me falta un chingo que aprender? ¿Cómo es posible que alguien pueda confiar en mí con este poco conocimiento? Siento que necesito más. ¿Y qué me lo dio? Me lo dio el trabajo, me lo dio la experiencia, me lo dio la gente que tomó ese riesgo conmigo, joven, en su momento. Entonces, ay, pensemos diferentes y aplaudo el hecho de que hemos transformado en muchos sectores y en muchas áreas el concepto de que la experiencia no lo es todo y más bien darle mucho más peso a los jóvenes. Ok, el siguiente caso es lo que es la transformación de la cultura organizacional. La cultura rígida antiguamente era un sinónimo de control y eficiencia. No, nos los garantizaba. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, donde empecé a trabajar, yo estaba en el área de laboral. Y en esa área yo manejaba las políticas. Y existían en un manual que era una carpeta. A los que no me están viendo, y les estoy enseñando qué tan grueso es así como 2 tabiques de grosor. Y los gerentes se sentaban sobre ella porque era confidencial y era un privilegio tener el puto manual. Entonces, después, veía yo que iban a correr a Menganito o a Sutanita
porque violó una política. Y una de mis primeras, y sí era yo bien chamaca, una de mis primeras, llamémosle, diferencias de opinión con mi jefe fue que le pregunté como por qué carajos se estaba yendo esta persona cuando esta persona en su pinche vida laboral en la empresa había visto las políticas. Es como el reglamento de tránsito. Si en tu pinche vida lo has visto, ¿cómo sabes cuando estás violando una ley de tráfico? ¿No? Y la respuesta era, bueno, es que su jefe debió de habérselo comentado. Ok. Y nos aseguramos que cada vez que hay un empleado nuevo, el jefe se sienta a leerle las 48 políticas que manejamos y sabemos que le entiende. Y si le queda una duda, ¿qué hace? Entonces, de ahí, bueno, ahí empezaba el internet. Ok, ya sonó rete viejo esto, pero empezaba. Y me di cuenta que muchas de estas políticas, y lo pongo entre comillas, no eran políticas, eran procesos. Porque para mí una política es como una ley, es blanco y negro, es binario. Es, si llegas aquí drogado, compadre, a la chingada, pastorcito, se acabó la Navidad. Vas para afuera, aquí no es questionable. Oye, es que se sentía mal y por eso se puso 3 pericazos. No, llegas aquí, Jai, vas para afuera. Así de simple, esa es una política. Pero, oye, ¿cómo vamos a manejar el proceso de prestar el palco del Azteca? Perdón, ese es un proceso, eso no es una política. Entonces empecé a buscar la manera de diferenciarla y quedamos con 8 políticas y el resto eran procesos. ¿A qué voy con esto? El buscar este cambio no existía, buscar este tipo de mentalidad no existía. No estoy diciendo que yo soy la precursora de todo esto, no para nada. Al contrario, esto sucedió mucho antes. El ejemplo que les traigo yo es el de Nadella de Microsoft, que cuando él entró a Microsoft, dijo, no vamos a morir con la burocracia que se vive aquí. Y más bien giró la cultura a un sistema de colaboración, a un sistema de aprendizaje continuo. Y eso desbloqueó pues, lo que es la innovación, ¿no? A recientes fechas he leído mucho y he implementado en las empresas que he estado lo que es la redarquía y no las jerarquías, porque nos perdemos en la jerarquía y por lo tanto tenemos que buscar las 5 firmas para que podamos dar de alta al proveedor. Tenemos que buscar las 5 firmas para cambiar en la política que ahora el kilometraje, el reembolso de kilometraje ya no es de 10.33, sino lo cambiamos a 12.57 porque ya llevaba 2 años que la gasolina había subido, pero necesitamos 5 firmas. Eso nos hace lentos, nos hace obviamente poco innovadores. ¿Por qué? Porque cansa. En serio, es como trámite gubernamental, da hueva. Entonces hay mucha gente que dice, ay no, qué pinche hueva hacerlo, mejor que sigan las cosas como están. Y eso frena tanto a las empresas a buscar estos crecimientos extraordinarios que buscan. Entonces, después de que lo hace Microsoft y que lo vuelve a poner con esta transformación en la cima, lo sigue HP, lo sigue IBM y empiezan a hacer cambios radicales y a posicionarse en el mercado de una manera muy, muy diferente. Y déjenme les doy ejemplos de algunas empresas que siguieron estos pasos, ¿no? Y se quitaron el concepto de así lo hemos hecho siempre, que por cierto, hay muchas empresas ya familiares en donde he empezado a escuchar eso, pero es empresas en donde las cabezas son jóvenes, entonces traen ese chip y no le estoy de nuevo tirando a los viejitos, pero conozco gente joven que es mucho más millennial, mucho más Gen Z que mis hijos, y conozco Gen Z que son más rucos que mi papá. Pero mi punto aquí es, hay empresas que sí lo están haciendo a nivel Latinoamérica y empresas pymes o empresas familiares. ¿Cuáles fueron exitosas? Por ejemplo, Adobe. Adobe pasó de vender software en cajas, ¿no? Que si se acuerda, bueno, antes se vendían en CDs, y la pinche caja costaba un riñón y 2 córneas, y se cambiaron a lo que es el modelo de suscripción.
Entonces, este cambio no era solo de negocio, sino fue una mentalidad interna. Internamente Adobe se conoció por su rapidez y al escuchar al cliente qué es lo que estaba buscando. Otra es Netflix, que sí, Netflix le dio 2 patadas en el trasero a Blockbusters. However, tuvo rápidamente que evolucionar porque, ok, se movió de lo que eran los cassettes a lo que fueron los DVDs por correo y el streaming, pero después de streaming se fue a lo que fue una productora global. Entonces su evolución es constante, no se quedaron en una sola cosa. Es más, este tipo de cultura de libertad y de responsabilidad en contraer estas ideas se volvió como que la panacea y el way of working de Silicon Valley. Era la manera de hacerlo. Lego en el 2000 estuvo a punto de la quiebra. Estuvo a nada. ¿Por qué? Porque era más rígido que sus creadores, que sus bloquecitos. Era súper cuadrado. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron a una innovación abierta en donde la co-colaboración o co-creación con sus usuarios lo transformó. Y ahora su creatividad es global, es impresionante a dónde ha llegado Lego. Ahora, ¿cuáles son las empresas que, pues, la verdad, nada más no dieron pie con bola? Pues, como les mencioné, lo que fue Blockbusters, Nokia, que pensaba que aquí no la sabemos toda de todas y aquí me la repartimos pelapapas para que no las pelen. Y pues ahí se llamó, ¿verdad? Se llamó. Y bueno, seguramente ustedes saben de muchos más que eran tan rígidos en su pensar, tan rígidos en cómo hacían negocio, cómo se movían internamente, cómo fomentaban la creatividad, que pues murieron. Murieron, ¿por qué? Por tercos y por egocentristas, ¿no? Entonces, ahí vienen los cambios y vienen muy interesantes y vienen a pasos agigantados. La siguiente es el éxito de las empresas digitales. El dogma era que sin las tiendas físicas no había confianza del consumidor. Amazon, me atrevo a decir que creo que fue la primera, era una librería rara en el Internet, ¿no? Nadie apostaba por ella y nunca pensaron lo que superaría una vez que empezó a transformarse. Sobrepasó a Walmart, sobrepasó a Sears en su momento. Hoy Amazon es mucho más que todos los moles del mundo, vale mucho más que todos los moles del mundo juntos seguramente. Y eso abrió la brecha para eBay, Temu y Alibaba y más bien toda la digitalización en cuestión de shopping. Y nadie se lo hubiese imaginado. Mercado Libre. No, Mercado Libre copió, bien hecho, porque hay que copiar con orgullo, muchas de las ideas, tendencias, procesos de Amazon. Yo me acuerdo la primera vez que pedí de Amazon, y sí me acuerdo cuándo fue. Obviamente fue comprar libros, porque también en casa se lee en inglés mucho, y en aquella época la verdad era bastante difícil encontrar libros en inglés. Había nada más una librería en México que las vendía. También en Sanborns podrías encontrar de vez en cuando algunos libros, pero era difícil encontrar lectura en inglés. Y cuando sale esto, todo venía de Estados Unidos. Entonces, tú pedías y pues se tardaba su dulce tiempo en llegar. Pero sí me acuerdo que la primera vez que compré, meter los datos de mi tarjeta, estaba yo súper apánica. Yo dije, no, aquí me van a clonar, pero hasta el apellido, y me van a robar. Y no sé cuánto tiempo va a tomar en llegar esto, no había manera de darle seguimiento, pero llegó y bueno, la emoción en casa fue de otro mundo. Poco a poco
bueno, ni tampoco, bastante acelerado, empezó a transformar, ¿no? Lo que Amazon es hoy. Hoy ahí puedes comprar literal, bueno, hasta casas, así puedes comprar de todo. Y teniendo esto como, llamémosle al extremo, todo lo que cae en el centro también nos enseñó, por ejemplo, la pandemia. Los que no se habían digitalizado tuvieron que hacerlo de inmediato, porque ahí estaban perdiendo miles de lo que sea la moneda de su país, por no digitalizarse, ¿no? Por no abrir ese comercio. Entonces empezó una confianza mucho mayor de los consumidores, cambió el hábito de consumo. Ya estar ahí formado, a mí en particular me recaga ir de shopping, entonces a mí la idea de poder comprar en línea sin tener que irme a formar en Navidad, no mames, qué hueva es ir en Navidad a hacer compras. No, 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 no. El Buen Fin en México, hay así como que el Black Friday, lo manejan en México también. Y es asqueroso ir a comprar en esas épocas, pero hay unos excelentes descuentos. Pero también los hay digitalmente hablando. Entonces yo no salgo, yo todo lo pido a casa. Todo lo pido a casa. Ay, güey, ahí está. Y tenemos qué ventajas. Oye, no me quedó, lo regresas. Y es un sistema muy simple para regresar y ya sea que te regresen tu dinero o te cambian el producto. Entonces, transformó no solamente la manera en que se vende, sino la manera en que nosotros como consumidores consumimos. Nuestros hábitos cambiaron radicalmente. Entonces, creo que las industrias, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué industrias creen que hoy están o se sienten intocables, pero están a 2 clics de convertirse en empresa digital o necesita transformarse en empresa digital? Porque la de alimentos, que se me ocurre a mí, alimentos, textiles, obviamente abarroteras, libros, entretenimiento, todo es digital. Si me falta alguno, me encantaría que me comenten cuál es y a lo mejor ahí hay un punto de negocio. Ok, veamos el siguiente. Streaming de contenido. No sé quién es y no sé dónde se parte la línea. ¿Quién se puede acordar de cuando nos sentábamos los martes a las 8 porque esa era la hora en que pasaban el programa X? Y si te lo perdías, güey, ya te la pelaste, ya no lo viste y tenías que hablarle al amigo para ver si te cuenta el episodio. O las telenovelas eran y se dictaban a esa hora y ese día. No hay repeticiones. Años después, de repente sacaban la telenovela que fue en aquella época. Pero los programas que estaban grabados, es decir, que se estaban viendo en ese momento, era en su día y en su hora. Entonces los canales, la televisión marcaba justamente qué veíamos y cuándo lo veíamos. ¿Y quién fue el primero? Pues fue Netflix. Netflix empezó a pensar en el maratonea lo que se te dé la gana. Y se acabó. Y ahora el concepto de esperar una semana para ver el siguiente capítulo, pues ahora ya es vintage, ¿no? Para no decirlo arcaico, pero es vintage el concepto. El estar viendo el streaming y poderlo pausar para poder ir al baño y no era de que viene el comercial, córrele al baño, ya empezó, córrele, y ahí venía uno tropezándose con todo para ver el programa. Eso ya es hasta comedia. Pero no solamente es el maratón de la serie, sino también a la hora que tú quieras, puedes pausar y seguir y retomar tu momento, ¿no? De vida, lo que estabas haciendo y regresar y tomarlo sin que se pierda ningún segundo. Es más, se te olvidó, regrésalo y vuélvelo a ver. Esto aquí abrió la puerta, pues después de Netflix, pues vino HBO, Disney Plus, Apple TV, Roku, Max, and fucking hell. Ahora hay tantos que ya no sé ni cuántos ni cómo nombrarlos. Pero es más, lo que estoy haciendo ahorita, esto del podcast, yo nunca, jamás en mi vida hubiese imaginado así que iba yo a grabar algo y que esto se podría ver en otras partes del mundo, en mi propia producción.
el streaming de contenido se ha vuelto tan poderoso en la manera que se influye también en la gente a través de estos mismos sistemas. Yo jamás hubiese pensado, y aquí no estoy de presumida, pero de todos los que sí me siguen, que afortunadamente ya son un chingo, vienen de todos lados del mundo. Ahí es más, hay lugares donde digan, pero eso sí, mexicanos hay en todos pinches lados, o latinos también. Entonces, el que me estén viendo en la República Checa, o me estén viendo en India, o me estén viendo en lugares tan remotos como los que he visto, es porque seguramente hay latinos ahí. Pero jamás imaginé esto, jamás pensé en mis viajes guajiros que esto iba a poder ser. Entonces, pues excelente, me encanta el concepto, me encanta la idea y sobre todo de poderles compartir como parte de toda esta evolución. Ok, el siguiente es el trabajo remoto a gran escala. Es un tema para mí un poco icky, porque he hecho ya podcasts en donde, pues sí, he criticado el que no siempre se puede, o la gente, los gerentes, los chiefs, creen en él. Pero bueno, la verdad y la realidad es que existe. Y no nada más existe, sino el consenso que existía antes de si no lo veo no está trabajando, que lo sigo escuchando, by the way. Pero ese consenso se diluyó a una escala impresionante con la pandemia. Y la pandemia nos demostró que aún sectores que era hasta cierto punto defendible el que no pudieran hacer home office, lo tuvieron que hacer. Me refiero a las financieras, a los bancos. Ellos lograron, a manera de muchos controles de seguridad y muchos otros herramientas y necesidades que tuvieron que implementar, pero demostraron que sí se podía. Era una cuestión de aquí arriba de no, si no lo veo no está trabajando. No, mira, si no lo ves y no está trabajando es porque tú no confías en ti mismo. Y diría mi madre que era el león, que todos son supervisión. Entonces, de aquí, de este mismo concepto, lo que he traído a la mesa muchas ocasiones en muchas empresas, la respuesta es que la empresa no está lista, no están suficientemente maduros para manejarlo. Perdón, pero ¿estamos manejando un pinche kinder o una empresa? ¿Contrato niños o adultos? Porque si los voy a estar tratando como niños, entonces cambiamos el concepto a esto, ¿no? Cuando yo confío en el adulto para que trabaje, ¿qué demostró la pandemia? Podíamos ser hasta más productivos. Y la persona que no es productiva en ese esquema, tampoco es productivo en la oficina. Perdón, pero el que es huevón aquí o allá. El que es pendejo igual. ¿Qué es lo que nos demostró esto? Nos demostró que, bueno, yo soy un ejemplo. Desde que yo empecé a trabajar, yo he siempre sido como sindicalizada. Yo entro a mi hora y salgo a mi hora. Y siempre lo he respetado. ¿Por qué? Porque a mí me pagan para trabajar en ese periodo. Claro, entiendo que hay momentos en donde me tengo que quedar porque hay un lanzamiento, porque viene fin de año y hay que cerrar lo que es la contabilidad, o vamos a abrir una tienda, o vamos a abrir una fábrica, o viene lo que sea. Estoy de acuerdo. Pero esa es la excepción. No puede ser que la excepción es cuando sí me voy temprano o a mi hora. Entonces yo siempre me manejé de esa manera y la gente lo sabía y lo respetaba. ¿Qué sucede? Viene la pandemia. Ahora sí, que todo chango asume cate y nadie sale. Yo estaba feliz. Yo dije, no mames, ahora sí voy a probarle a toda la bola de bocones que sí se puede. Pero caí en una trampa porque como estaba en mi casa, yo llegaba del trabajo comúnmente a las 4:30, 5 de la tarde, y esa era la hora en donde yo me sentaba a comer con mi familia. Y era el momento del día en que estábamos juntos. Yo siempre he comido con mi familia, siempre. Bueno, pandemia, 5 de la tarde. Mamá, la comida ya está lista. Ya voy, mijita. Nada más mando este correo y ahorita voy para allá. No tardo. Y cuando me daba cuenta ya habían pasado 40 minutos. Obviamente, pues ya tenemos caras largas de todo el mundo, ya se enfrió la comida y se volvió normal. Y no nada más eso,
que te pusieran juntas a las 8 de la noche. Estás en tu casa, pero no has marcado, nunca marqué esa línea de hasta aquí. Thank you very much. Entonces sí tuvo consecuencias, pero también tuvo grandes impulsos. Entonces, cuando viene la pandemia y demuestra que sí se puede y que sí podemos ser eficientes, hasta más en algunas ocasiones, hubieron empresas como Twitter, Shopify, Atlassian, que dijeron a la chingada, remote first. Yo estaba en ese momento, cuando empezó la pandemia, en una empresa, en una fintech, que se volvió remote first. Y sí se puede, una empresa en México, una startup. Sí se puede. Nada más que implica otras responsabilidades, otra manera de ver las cosas. Entonces, romper este control presencial es lo que hizo el poder empujar este techo mental que nos habíamos puesto, ¿no? Y nos abrió unas grandes posibilidades, el talento global. Antes no, pues es que no, tiene que relocalizarse a la Ciudad de México, tiene que relocalizarse a Barranquilla o se tiene a Santiago. No, ya podemos trabajar desde México en una empresa en Berlín, trabajar desde Colombia para una empresa en Estados Unidos, trabajar desde Estados Unidos para una empresa en Chile. En fin, el talento se abrió. Entonces, ¿saben qué bonito es saber que existe y podemos accesar a él con todas sus problemáticas y limitaciones, lo que ustedes quieran, pero sí se puede? Entonces, híjole, yo sigo siendo fiel creyente de que este paso hacia lo remoto es absolutamente divino y no tiene que ser siempre 100% remoto. Creo que también somos animalitos sociales, entonces también la hibridez ayuda, pero de que se puede, se puede. Y ese es el punto del podcast. Y bien, con bueno, en este momento trataré de hacer lo que es el sumario, pero espero que de aquí lo que se hayan llevado es que nosotros mismos como seres humanos nos limitamos. Y ojo, es muy normal. Como seres humanos estamos wired up, estamos configurados de vivir y estar en un entorno de seguridad, de comodidad, lo cual nos brinda esos hábitos, ¿no? En donde nos mantenemos seguros. Cualquier cosa que cree disrupción o que nos empuje a una zona de incomodidad, pues nuestra reacción rupestre es reaccionar en contra de ello. Eso es normal. Pero estamos ya en una era en donde ese sentimiento rupestre lo podemos trabajar y darle rienda suelta al ¿y por qué no arriesgar? Ojo, no como Juan Escutia lo pendejo, pero sí vale la pena que si la data hace sentido, la idea sí incomoda, pero bueno, ¿y qué es lo peor que va a pasar? Que aprendemos, que lo arreglamos, lo movemos para acá y seguimos para adelante. Adelante, hagámoslo. Tomemos riesgos inteligentes. Rompamos paradigmas, telarañas mentales, techos mentales o como le quieran llamar. Intentémoslo. De a chiquito, de a poquito, en donde estamos en nuestra función, en nuestra área, en la empresa. Pero no esperemos resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, pan pianito y con cuidado. Eso les va a dar crecimiento, seguramente. Pan pianito y con cuidado. Queremos hacer algo completamente disruptivo, completamente que cambie la tendencia, pues entonces tenemos que dar pasos agigantados, decisiones arriesgadas, pero sobre todo dar rienda suelta a lo que es nuestros propios paradigmas. Intentémoslo. Quizás uno de nosotros se va a volver prontamente el líder en estos cambios y podré estar hablando de ustedes en algún momento. Listo, con esto me despido y espero lo hayan disfrutado. ¡Chao! Bye. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o a Link Pipo con 2 grandes razones, y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones,
O en YouTube, dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, People con dos grandes razones, y platícame qué temas te gustaría escuchar.